Hola, mi nombre es Jade Carolina Tintore Burgos y este video se llama Contrainterrogatorio en el caso de Carlos Plata, en el cual daré un ejemplo de cómo se lleva a cabo el contrainterrogatorio, el cual es posterior al interrogatorio directo. Por lo tanto, hablaremos sobre lo que es interrogatorio directo y algunos consejos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizarlo. Tenemos que entender que el contrainterrogatorio es la serie de preguntas que el abogado le realiza al testigo de la contraparte, comúnmente de maneras sugestivas para exponer su teoría del caso. Comúnmente se dice que en la práctica que la mejor manera contrainterrogatorio es aquel que no se hace. Esta idea viene sobre si ese testigo puede resultar o no creíble. Lo que acaba de decir no afecta nada en tu teoría del caso a tu estrategia. ¿Lo puedes atacar? Sí. ¿Puedes atacar su credibilidad? También, ya sea con otro testigo. Pero lo mejor es que se haga en la parte del alegato de clausura. La finalidad del contrainterrogatorio es exponer la teoría del caso y también ataque la credibilidad de ese testigo. Cuando vayas a comenzar las preguntas de contrainterrogatorio, ve directamente a hacer tus preguntas. No te distraigas ni pierdas tu tiempo en preguntarle al testigo sobre cómo se encuentra el día de hoy, que no esté nervioso porque no le vas a hacer otras preguntas, solo le vas a hacer algunas preguntas. Tenemos que saber que el testigo no es nuestro amigo, pero tampoco es nuestro enemigo. Simplemente esto debe de verse de una manera ética, de manera profesional, que tú estés realizando tu trabajo, que estés exponiendo tu teoría del caso y que simplemente estás atacando la credibilidad de ese testigo. No se debe de ver como algo personal, no se debe de tomar como una oportunidad para destruir y destrozar a ese testigo de esa manera, porque pues no lo es. Ahora bien, si bien sabemos cuál es la pregunta o cuál es la manera correcta de hacer las preguntas en el contrainterrogatorio, ¿correcto? Y bueno, si bien en el Código Nacional de Procedimientos Penales no nos hace una referencia exacta y clara de cómo se tendría que hacer estas preguntas, lo único que podemos encontrar en el Código, en el artículo 373, es el cómo no se debe de hacer las preguntas, ya sean preguntas argumentativas, conclusivas, que ofendan al testigo, pero nos dice en su siguiente párrafo que las preguntas subjetivas solamente se permiten en el contrainterrogatorio. Y precisamente esto nos debe dejar dos premisas. La primera que nos dejará, ya sea que las preguntas sugestivas están prohibidas en el interrogatorio directo, y la segunda premisa que nos deja el segundo párrafo del 373 es de que no se pueden realizar preguntas abiertas en el contrainterrogatorio. Pero tenemos que tener muy presente que esto no significa que en el contrainterrogatorio no se puedan hacer preguntas abiertas y que solamente debemos de hacer preguntas subjetivas. No, sí puedes realizar preguntas abiertas. Sin embargo, se tienen que hacer o se pueden realizar preguntas abiertas en un contrainterrogatorio, pero se sugiere y que sepamos perfectamente qué es lo que va a contestar el testigo, sobre lo que precisamente explique, ya sea que no sea toda una respuesta, todo un hecho, toda una situación, ya que en esto lo podemos notar como un poco contraproducente hacia nosotros, ya que es una de las características del contrainterrogatorio, es que el abogado es quien está haciendo las preguntas, es quien lleva el control, es quien presentará su teoría del caso con todas las preguntas. No es que el testigo agarre y se enmane de hechos que no ha dicho anteriormente, que no se ha metido, no va a dar su discurso. Tenemos que ser claros, precisos y eficientes. Claramente, tampoco debemos de caer en la situación en la que condicionemos al testigo, porque no es así.
ya sea diciéndole que le haremos preguntas y solamente puede contestar con un sí, con un no, ya que como sabemos en el Código de Procedimientos Penales no nos dice que así tiene que ser. Ya mencionamos anteriormente que lo más recomendado es hacer preguntas sugestivas. Bueno, ahora bien, ¿cómo hago estas preguntas sugestivas? Ya sea de manera de declaraciones, ya sean pero breves, en hechos que sean breves, que el testigo se haya referido, o bien con hechos que puedas o piensas sacarle poco a poco a ese testigo para demostrar su credibilidad o bien su falta de credibilidad. Y con ello solito irás encaminando al testigo para que ellos solitos vayan contestando con un sí o con un no, sin mencionarlos o sin instruirle que esta forma es en la que deben de contestar. Tenemos que tener en cuenta que la credibilidad siempre es un tema pertinente a la hora de estar interrogando al testigo. Por lo consiguiente, sí se puede interrogar al testigo con hechos sucesivos o afirmaciones que no haya dicho anteriormente. Y recordemos que cada parte tiene su derecho a exponer su teoría del caso, su verdad, lo cual es totalmente importante en un sistema acusatorio para respetar precisamente el principio de contradicción. Es importante que desarrollemos habilidades, ya sea habilidades de memoria, habilidades de comprensión, de lenguaje corporal. Claramente no vamos a llegar a nuestro contrainterrogatorio con todas nuestras preguntas anotadas en una por una, en una hoja, en donde gustes, ya que esto puede tener una gran confusión, porque si el testigo no contesta una pregunta o contesta distinto a como se pensaba, te puedes saturar, perder, llegar a otro punto en el cual no queríamos llegar, puedes perder tu tiempo también. Lo que claramente se recomienda es que se analice muy bien todos los temas que trae nuestro caso, que veamos cuáles son las habilidades que trae cuáles son las debilidades, que tiene nuestra contraparte, cuáles son nuestras fortalezas como defensores, qué tenemos que hacer nosotros como defensores para poder llegar a ganar la credibilidad hacia nuestro cliente, hacia nuestro acusado. En este punto sería hacia Carlos Plata. ¿Qué tenemos que armar nuestra teoría de caso para que nosotros podamos exponerla, seamos creíbles sin llegar a ser exagerados, sin llegar a ser tan monótonos, simplemente hacer que nuestros testigos, digamos, vaya la redundancia, se equivoquen o caigan en cosas que sea a nuestro favor, ¿correcto? Tenemos también que tratar de que, o evitar sería la palabra correcta, que las preguntas se formulen, o sea, las preguntas sean con formalismos jurídicos, ¿ok? Ahora bien, procederemos a dar un ejemplo de contrainterrogatorio con el caso de Carlos Plata, en lo que yo presentaré como abogado defensor y como testigo también. Correcto, en esta parte primero hablará la defensa, les iré como guiando un poco, no la defensa, perdón, el juez, les iré guiando un poquito. Dice, hoy procederemos a desahogar los medios de prueba de la defensa. En consecuencia, para ello se le otorga la oportunidad a la defensa. Gracias, señor juez. Y previo al desahogo de los medios de prueba previamente anunciados por la defensa, solicito se pase el señor Guillermo Osorio. Como podemos ver, tenemos que tener muy presente en este momento que Guillermo Osorio es nuestro testigo. Es el testigo que nosotros como defensa vamos a estar contrainterrogando, ya que en el interrogatorio directo a este testigo lo interrogó el Ministerio Público, ¿ok? Nosotros tenemos que darle la vuelta a esta situación para poder llegar y armar nuestra teoría del caso, lo que nosotros tenemos como nuestra teoría del caso. Dice, ¿desea declarar, señor Guillermo? Sí, señor. Le pido por favor se ponga de pie y se dirija a este estrado. Correcto. ¿Usted es quien realizó este dictamen seminológico a la víctima?
Sí, así es. ¿En qué consiste este examen? Consiste en determinar y cuantificar espermatozoides mediante técnicas de coloración hematoxiliana y observación microscópica. Esta prueba se realizó mediante la evidencia de una tanga tipo encaje de color negra, la cual es supuesta como evidencia. ¿Es correcto? Sí, así es. Ok, a través de manchas que contienen la tanga, la cual es presencia de una mancha biológica de forma circular, es por la cual se realizó este examen. ¿Es correcto? Sí, así es. Bien, ¿se encontró pruebas de alguna presencia de células espermáticas en la tanga? Sí, se encontraron aproximadamente 3 células espermáticas. Se realizó una prueba alguna prueba de ADN para comprobar que estas células espermáticas sean del acusado, el señor Carlos Plata. No, no se realizó. ¿Usted afirma que las células espermáticas son del señor Carlos Plata? No. ¿Usted sabía en el testimonio de la víctima relata que ella nunca encontró su tanga a la hora de vestirse después de aquella supuesta violación? No, no sabía. Correcto. Con esto termino, su señoría. Muchas gracias. Así concluimos el ejemplo de un contrainterrogatorio. Como pudimos ver, en la gran mayoría de las respuestas que nos daba nuestro testigo era de sí y de no. Y como mencionamos al comienzo del video, esto es sumamente importante, ya que nosotros como abogados fuimos los que fuimos guiando en todo momento al testigo para que responda de esta manera sin condicionarlo.